Uno de los pináculos de la electrónica analógica es el amplificador operacional o el op-amp, y con él se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, integrar, derivar, amplificar, rectificar, generar y filtrar señales. Espero no se me haya olvidado nada. Pero, ¿qué pasa cuando son falsificaciones de fabricantes reconocidos o de fabricantes genéricos que solo conocen en la casa del dueño? En este video les enseñaré cómo identificar op-amps falsificados, qué tanta diferencia existe entre ellos y cómo pueden afectar el desempeño del circuito en el que se utilice. Aquí tenemos dos op-amps, uno comparado en el SSC y otro en una tienda del mercado nacional colombiano. Ambos se supone son TL072, que son amplificadores operacionales de bajo ruido con entrada basada en JFETs, bastante utilizados en proyectos de audio por todo Internet, aunque realmente pueden ser muy versátiles como la misma hoja de datos dice, pudiendo utilizarse en sistemas de energía solar, controladores para motores, UPS, mezcladores de audio profesional y equipos de pruebas para baterías. Pero asimismo es de los más falsificados, por lo menos en el mercado de componentes electrónicos en Colombia. Uno de ellos es una falsificación del otro, y para ver mejor el panorama, aquí tienen 4 op-amps de diferentes referencias y tiendas del mercado nacional bajo el microscopio. Uno de los fabricantes de op-amps y en general de circuitos integrados de mayor renombre en el mundo es Texas Instruments, cuyo logo es este. Y si nos vamos otra vez con los op-amps, solo el 3 y el 4 son originales. El logo de la empresa es claramente identificable, a pesar de que el 4 tiene una versión simplificada del logo. La clave está en identificar la forma del estado de Texas y buscar la letra I. El op-amp 1 es una imitación descarada del logo porque busca parecerse a Texas, pero no tiene la I. Y el op-amp 2 no sé si intenta parecerse o no, pero no es original y ese logo se encuentra en muchos circuitos integrados que yo he visto por ahí. Obviamente lo mejor siempre será comprar a distribuidores autorizados para evitar todo esto, pero si no tienen acceso a ello o piensan que es algo muy costoso y lo único que consiguen es lo del mercado nacional, bueno, ya tienen una forma para al menos identificarlos. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto afecta que sea una falsificación? Vamos a medir varias de las no idealidades del amplificador operacional, que son las que justamente nos limitan su rendimiento y que son las cosas que tenemos en cuenta para elegir un op-amp sobre otro para alguna aplicación. Empecemos con el V-offset o voltaje de desplazamiento. Lo mejor sería hacer un video para explicar más a fondo cada una de las no idealidades, pero voy a hacerlo fácil y corto por ahora, utilizando algunas gráficas de este paper de Texas Instruments, del cual les dejo el link en la descripción del video por si quieren echarle un ojo. El amplificador diferencial de cualquier op-amp, que es el que amplifica la diferencia de voltaje entre las dos entradas, a pesar de estar diseñado con configuraciones altamente simétricas y fabricado con transistores emparejados, es decir, que son idénticos en especificaciones, dadas las variaciones en los procesos de fabricación, en la geometría y en el dopado o dopaje del material semiconductor, siempre habrá un desbalance en esta etapa que resulta en un voltaje a su salida, aun cuando la resta del voltaje entre las dos entradas sea cero, y ese voltaje se puede modelar como una fuente de voltaje en serie a la entrada no inversora. Si asumo un V-offset de 3 mV y utilizo una configuración de seguidor de voltaje con una señal DC de entrada de 1 voltio, el voltaje de salida del op-amp será la suma de los dos, es decir, 1.003 voltios, que no es nada grave. Pero, ¿qué pasa si lo que tengo es un amplificador no inversor con ganancia 100? Asumiendo una señal de entrada de 50 mV, el op-amp ideal recibe 53 mV, y lo que debería obtenerse la salida pasa de ser 5 voltios a 5.3 voltios, lo cual ya no es despreciable. Inclusive, si Vin fuera una señal seno entre menos 25 mV y 25 mV, que debería resultar en una señal entre menos 2.5 voltios y 2.5 voltios, terminaría entre menos 2.2 voltios y 2.8 voltios, por lo que, en resumen, al trabajar con señales pequeñas y ganancias grandes, el V-offset es algo a considerar, así que vamos a medirlo. Voy a implementar el siguiente circuito como base para todos los demás. Primero, añado condensadores de desacoplo de fuente cerca de los pines de alimentación del op-amp, los cuales serán alimentados con fuente simétrica de 12 voltios. Y segundo,
configuro permanentemente el segundo op-amp del circuito integrado como seguidor de voltaje, que recibirá 0 voltios a su entrada. Esto para evitar dejarlo en un estado indeterminado sin realimentación y que pueda inducirle esas oscilaciones al primer op-amp. Ahora sí, regresando al diagrama, para la medición del V-offset, el primer op-amp del circuito integrado será configurado como amplificador no inversor de ganancia 101 y conectaré la entrada a tierra. De esta forma, el único voltaje de entrada del op-amp ideal será el V-offset, y si mido el voltaje a la salida y lo divido entre la ganancia del amplificador, obtendré justamente el V-offset. Por último, para evitar ruido que podría entorpecer esta medición y otra más adelante, voy a añadir un filtro pasabajas RC con frecuencia de corte de 1.59 Hz. Esto no es nada elegante, pero funciona bien. Mientras termino de montar el circuito, debo decirles que mi ausencia en redes se debe a dos grandes razones. Primero, ahora quiero dedicarme de lleno a mi trabajo como profesor universitario, creando buenas guías de trabajo y de laboratorio, preparando muy bien mis clases y en general creando documentos que me, entre comillas, automaticen, por así decirlo, el trabajo después, o que me lo aligeren un poco. Y segundo, miren, llevo 12 años creando contenido en YouTube y sencillamente me quemé, me cansé. Siempre disfrutaré enseñar y por eso me gusta tanto mi nueva etapa como profesor universitario. Pero lo que ya no disfruto es hacer videos, más que todo por la complejidad y dificultad logística que representa traerles videos de esta calidad audiovisual. Así que, de ahora en adelante, haré videos cada que sienta que realmente quiero hacerlos y no cada X tiempo como si fuera una obligación, que era algo que venía pasando en los últimos meses, pero bueno. Dejando eso de lado, continuemos con el montaje. Y a pesar de que yo siempre uso resistencias al 1% de tolerancia, voy a separarlas aquí a un ladito y voy a medir y anotar su valor para saber exactamente la ganancia del circuito. Regresando a las resistencias, enciendo la fuente de alimentación y con el multímetro esto es lo que obtenemos a la salida para el op-amp genérico y esto otro para el op-amp original. Hice esta hoja en Excel para que me ayude con los cálculos y esto es lo que obtengo. El genérico tiene un V-offset mucho más grande que el original. Observando atentamente a mi op-amp original dice TL072CP y esto es importante porque existen variaciones del TL072 que pueden tener especificaciones distintas. Según la hoja de datos para los TL072 terminados en C, que es mi caso, el voltaje offset tiene valor típico de 3 milivoltios, así que hasta el genérico podría decirse que cumple, aunque el original lo supera por mucho. Eso sí, el signo negativo puede intrigarles, pero es totalmente normal. El desbalance del amplificador diferencial puede resultar en un voltaje positivo o negativo. Ahora vamos con la I-bias o corriente de polarización. En el amplificador diferencial, las bases de los BJTs o las puertas de los JFETs, según cómo esté diseñada esa etapa, requieren una corriente para que éste se polarice. Entonces en nuestro diagrama tenemos dos corrientes entrando, una por cada entrada, pero como las entradas del op-amp ideal no reciben corriente, se representan como dos fuentes de corriente hacia tierra. Para darnos una idea, estas corrientes son del orden de micro o hasta nanoamperios para los BJTs, porque es su corriente de base, y del orden de nano hasta femtoamperios para FETs, porque es su corriente de puerta, que pueden ser JFETs o, más modernos, MOSFETs. Como cada brazo del amplificador diferencial puede tener ligeras variaciones, estas corrientes pueden no ser iguales, y es normal que en la hoja de datos se dé solo la I-bias, que es el promedio entre la I-bias positiva y la I-bias negativa. Para mi ejemplo mediré solo la de la entrada no inversora, es decir, la I-bias positiva, y asumiré que la de la entrada inversora, es decir, la I-bias negativa, es igual, haciendo que la I-bias positiva sea igual a la I-bias de la hoja de datos. Como no puedo simplemente conectar un amperímetro para medirla porque es demasiado pequeña, vamos a añadir una resistencia de entrada que actuará como resistencia shunt. Y elegí 10 megaohmios para que, aun siendo una corriente muy pequeña, genere una caída de voltaje lo suficientemente grande como para que pueda ser amplificada por todo el amplificador. Para realizar más fácilmente la medición, voy a utilizar nuevamente el amplificador no inversor de ganancia 101. Siguiendo estas polaridades dadas en el circuito y justamente por análisis de circuitos, es fácil deducir que el voltaje de salida
será la ganancia multiplicada por la resta entre el V offset y el voltaje en la resistencia shunt. Y si usamos ley de Ohm en ella y despejamos la corriente, obtenemos esta fórmula y por ende la I vías. Regresando al circuito, también voy a medir la resistencia de 10 megaohmios. Hay que mantener rigurosidad. Ahora sí, pongámosla en el circuito, encendamos la fuente y midamos el voltaje de salida. Esto es lo que obtuve para el op-amp genérico y esto para el op-amp original. Pero ojo al genérico. El voltaje está muy cerca de 12 voltios, es decir, del voltaje de alimentación positivo. Y como estos op-amps no son rail to rail, no pueden entregar más de aproximadamente 1.5 voltios menos del voltaje de alimentación, 10.5 voltios para este caso. Así que realmente el voltaje de salida que quiere entregar el op-amp está más allá de lo que medí y lo que en este momento estoy midiendo no es lo que debería ser. Para poder medir bien, voy a cambiar la RG del circuito. En vez de 220 ohmios, ahora será de 2.2 kiloohmios, reduciendo la ganancia a 11. Y haciendo nuevamente la medición, obtengo esto que sí es correcto. En el Excel es clara la diferencia. La I-días del genérico está en el orden de nanoamperios y en el original en el orden de picoamperios, que de hecho está dentro del rango dado por el fabricante, aun considerando que las mediciones y cálculos que estoy haciendo pues no estarán del todo bien hechos porque son corrientes muy pequeñas. Algo importante a destacar es que esto me indica que puede que el genérico realmente sea un op-amp basado en BJTs, porque como les dije, entra dentro del rango de lo que se esperaría de un amplificador diferencial basado en BJTs, y no con entrada a JFETs como debería ser. Y esa hipótesis toma más fuerza con la siguiente medición, el slew rate o velocidad de respuesta. Si configuramos el operacional como seguidor de voltaje, el voltaje de entrada debería ser igual al de la salida sin importar la entrada, ¿verdad? Pues si la señal de entrada cambia muy rápidamente, al op-amp le cuesta seguir la señal y tarda un tiempo en pasar de un estado a otro. Para observar el fenómeno, configuré el op-amp genérico como seguidor de voltaje y ahora recibirá una señal cuadrada de 10 voltios pico a 100 Hz. Y vamos a observar entrada y salida al tiempo con el osciloscopio. Las dos señales parecen idénticas, pero ¿qué pasa cuando subimos la frecuencia hasta 10 kHz? Es claro que ahora la señal de salida tarda un tiempo en pasar de un voltaje a otro, ya no son tan iguales. Si subo la frecuencia hasta 50 kHz es más que claro este fenómeno, y el slew rate se define como la pendiente de esta recta de subida o de bajada. Mientras más grande sea la pendiente, más grande será el slew rate, y eso significa que el op-amp funciona mejor porque es capaz de pasar más rápidamente de un estado a otro. Eso sí, bien importante, el slew rate, es decir, esta pendiente, no se da en voltios por segundo sino en voltios por microsegundo, dado que los op-amps suelen cambiar de estado en el orden de microsegundos, no tiene sentido dar esa unidad en segundos. Utilizando cursores puedo situarme dentro de la recta y observar las mediciones automáticas de diferencia de voltaje y diferencia de tiempo, para así finalmente calcular el slew rate, y me da alrededor de 0.4. ¿Esto es algo bueno, algo malo? ¿Qué tanto cambia con respecto al op-amp original? Bueno, veamos todo eso. Regresemos a una escala de tiempo un poco más cómoda. Voy a pausar el muestreo en lo que apago el generador, apago fuente, cambio de op-amp, enciendo fuente y enciendo generador. ¿Listos para la revelación? Pues aquí está. La diferencia es abismal. A 50 kHz apenas si se ve alguito por ahí en los flancos. Tengo que subir hasta 500 kHz para ver los flancos adecuadamente. Como la pendiente de bajada es la más lenta, voy a tomar esa como referencia. Y después de ajustar los cursores y realizar el cálculo, estamos muy cerca a 20, que es justamente el valor típico según la hoja de datos. Es decir, el original es un poquito mejor, nada más 50 veces más rápido. Eso es para pensarlo un rato. Claro, ¿esto en qué afecta a las señales que yo quiero trabajar? Pues que las señales que ingresamos también tienen cambios rápidos que serán limitados por el slew rate, y ni siquiera limitados, deformados. Hagamos una prueba para un circuito que podría encontrarse en audio, con una señal seno a 20 voltios pico a pico, primero a 20 Hz y luego a 20 kHz. Para 20 Hz todo está bien, las dos señales se solapan perfectamente. Veamos para 20 kHz.
A no ser que estén diseñando un conversor de señal seno a triangular, a mí me parece que este op-amp genérico no es la mejor opción que digamos. Hasta más o menos 8, 7 kHz, la señal vuelve a ser una réplica de la entrada así como a ojo. Si se preguntan a qué frecuencia empieza a deformarse la señal de salida para el op-amp original, es a aproximadamente 300 kHz. Como les digo, es difícil verlo a ojo, pero tranquilos, existe una fórmula para saber cuál será la frecuencia máxima que puede tener una señal seno de entrada, que es el slew rate en voltios por segundo dividido entre 2 por pi por el voltaje pico de la señal esperada a la salida del op-amp, que es lo mismo que 10 a la 6 por el slew rate en voltios por microsegundo, ya que así es como usualmente tenemos ese valor a mano. Para los dos casos anteriores, es decir, manteniendo 10 voltios pico, pero cambiando los dos slew rate de cada operacional, tenemos 6.37 kHz y 318 kHz, que están muy cerca a lo que vimos en el osciloscopio. Para terminar, vamos con el bandwidth o ancho de banda. En esta figura tenemos la ganancia diferencial a lazo abierto del amplificador, es decir, sin realimentación. Como ven, se mantiene muy alta, que es algo esperado en los amplificadores operacionales. Pero esto es solo hasta 10 Hz, a partir de ahí empieza a disminuir. Si realimentamos el amplificador para una ganancia de 100, por ejemplo, es posible demostrar matemáticamente, cosa que no voy a hacer ahorita, porque la idea no es meterse con funciones de transferencia. Ahora la respuesta en frecuencia se aplana y el ancho de banda aumenta, logrando mantener la ganancia constante ya no hasta 10 Hz, sino hasta más o menos 30 kHz. Y mientras menor sea la ganancia realimentada, mayor será el ancho de banda. Para probar eso, vamos a volver a armar el amplificador de ganancia 101. Digamos que sea de 100 para hacerlo fácil. Y vamos a aplicar una señal de 5 milivoltios pico. Para evitar ver un desplazamiento en la señal de salida debida al B-offset, voy a ajustar el acople del canal 2 a AC y de esta manera retiro el nivel de C. Haciendo el cálculo de la frecuencia máxima para el op-amp genérico, si ingreso 5 milivoltios pico al amplificador, debería obtener 500 milivoltios pico a la salida. Entonces la frecuencia máxima será de 127 kHz aproximadamente. Y según la gráfica de la hoja de datos, un op-amp original debería mantener su ganancia constante hasta aproximadamente 30 kHz, que es a la frecuencia que planeo llegar. Y como está bastante antes de 127 kHz, el slew rate no nos va a molestar de ninguna manera. Veamos qué pasa. Tomaré como referencia 100 Hz. Esa será mi amplitud de salida pico a pico en frecuencias medias, es decir, antes de que la ganancia caiga. Y tengo prácticamente un voltio pico a pico, lo esperado. A este valor lo multiplico por 0.707 para conocer qué amplitud esperaré cuando ocurra la caída de 3 dB en la ganancia, y aumento la frecuencia hasta llegar a esa amplitud, es decir, a 707 milivoltios pico a pico. Después de estar un rato ahí dándole, llegué hasta 12 kHz aproximadamente, que está relativamente cerca de 30 kHz, aunque en 30 kHz ya tenemos una caída de 9 dB aproximadamente. Eso no debería ser así. Si hago la misma prueba con el op-amp original, su caída de 3 dB está alrededor de los 60 kHz, exhibiendo un mejor comportamiento al esperado. Podríamos seguir con más mediciones, pero siento que es mejor hacer un video aparte explicando cada no idealidad de los op-amps a detalle. Lo importante es que los genéricos son una caja de sorpresas y nunca se sabe en qué están pecando, y por ende no se sabe en qué exactamente afectarán al buen funcionamiento de los circuitos a los que los conectemos. Más si el circuito tiene alguna aplicación especial para la que sí o sí debe cumplir X aspecto. Imagínense que fuera el slew rate. Que sea 50 veces más lento que el original es inaceptable. En cualquier caso, espero que el video les haya sido útil y entretenido. Les agradezco por verlo, les habló el ingeniero Juan de Mundo Electrónica y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.